Ahí sí. Bueno, como estamos en familia, somos tres nomás. Cualquier duda que tengan, consultan, me interrumpen. La idea es que se entienda lo que vamos a hacer, ¿ya? La idea es explicar los conceptos, pero mediante ejercicios, ¿ya? Voy a repasar un poquito, aunque hay un ejercicio que ya lo vimos, me voy a dar un tiempito para repasarlo, ¿ya? Aquí estoy proyectando el ejercicio, no le he subido material adicional, ¿ya? La idea mía era completar de esta misma materia el otro ejercicio, son dos ejemplos, y habíamos alcanzado a ver uno. Entonces no les he subido material extra, ¿cierto? Sobre lo que ya está subido. Simplemente la idea era repasarlo para que se entienda mejor. Aquí estoy mostrando el enunciado. No sé si ven el archivo PDF aquí. Sí, profe, sí se ve. ¿Sí? Ok. Este es el de la clase 7. Si no me equivoco, lo dejé en reco. Tendría que revisar el reco para ver si está ahí, pero si no me equivoco, estaba en reco, ¿ya? Porque no es material nuevo, repito, sino que es material que ya tenía, no he agregado materia nueva. Bien, entonces vamos a repasar un poquito. El primer ejercicio era de flexión, ¿ya? Los dos son de flexión, pero este era el ejercicio más sencillo, que el objetivo de este ejercicio era un poquito explicar algún tema relacionado con el diseño de vigas, a flexión. Entonces, bueno, lo primero que aquí hay una figura con unas vigas, ¿ya? Son vigas de 10 metros de largo, que están apoyadas en dos muros, ¿cierto? Hay un muro por acá, otro por acá. Esta sería la vista en planta, vista aérea. Están separadas las vigas típicamente a 2,5 metros, y estas vigas tienen así forma de doble T y soportan una losa de hormigón armado de 15 centímetros, ¿ya? Y además del peso de la losa, el peso de las vigas, hay una sobrecarga de 600 kilos por metro cuadrado. Sobrecarga o carga de uso, como se le llama ahora también. Carga de uso. Y este tipo de perfiles son perfiles europeos, laminados, que existen en el mercado, se llaman perfiles IPE, ¿ya? Son perfiles que son importados de Europa. Em, entonces están hechos mediante un proceso en que todo esto se hace en una sola pieza de acero, ¿ya? No son como los perfiles chilenos, los típicos IN, de la serie IN, que se hacen soldando tres planchas, ¿ya? Con soldadura. Estos son mediante un proceso con rodillos y todo eso, que se hace pasar un lingote de acero y que finalmente queda con esta forma. Entonces es otro proceso diferente. Entonces aquí estaban las cargas. La combinación que controla el diseño es estática, de 1,2 veces la carga muerta más 1,6 la carga viva. ¿Qué otra cosa más? Está el peso propio de las vigas, 120 kilos por metro, eso es lo que pesan. El peso del hormigón por metro cúbico son 2.500 kilos por metro cúbico del hormigón armado. La deformación admisible hay que considerar L en 300, y el módulo de elasticidad sería el valor que está aquí, 2.040.000 kilos en centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que se pedía aquí? Se pedía hacer lo siguiente: calcular el momento plástico requerido para la viga y el momento de inercia requerido, ¿cierto? Dos parámetros. Uno, el momento plástico mínimo. El momento plástico es la variable z, ¿cierto? Que aparece en los cálculos. Y el momento de inercia requerido para controlar la deformación. Y después, con esos dos datos, escoger una viga IPE de una tabla que está aquí, ¿cierto? Aquí hay una tablita de perfiles IPE, ¿ya? Y habíamos quedado, ¿no es cierto?, en eso, y la idea era escogerlo en base a estos dos parámetros, al ZX y al ISOX. El ZX es el módulo plástico, ISOX es el momento de inercia. Ese ejercicio habíamos visto en la clase pasada, hace ya como 2 o 3 semanas, no sé si se acuerdan de ese ejercicio. A lo mejor se les olvidó un poquito, por eso que la idea era repasarlo un poco. Entonces, lo primero es que lo primero que hay que reconocer es que, como aquí hay una losa, esta es una viga metálica que tiene una losa encima.
Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay una losa de hormigón? ¿Ya? La viga está impedida de volcarse, ya no se da el fenómeno del volcamiento, que ustedes tienen que haberlo visto también en la clase de teoría, no sé si se acuerdan, el tema del volcamiento. Sí, lo vimos también en la clase de nosotros, ¿eh? En la clase de taller, un poquito el tema del volcamiento. El volcamiento es, o también se llama pandeo lateral torsional, cuando la parte comprimida de la viga tiende a pandearse hacia el lado. Es como un pandeo lateral. ¿Ya? La carga se aplica en forma vertical, pero el pandeo se produce en forma lateral y además la viga gira. ¿Ya? Ese fenómeno se llama el volcamiento, que tienen que haberlo visto también en clase de teoría, ya el tema del volcamiento. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una losa no hay volcamiento, porque esta losa es como un arriostramiento, impide que la viga se quiere mover lateralmente acá arriba, pero la losa no la deja, porque para que se mueva la viga tendría que empujar a la losa completa, ¿cierto? Y eso no ocurre porque la losa es un elemento bastante rígido, ya que impide las deformaciones laterales, ¿ya? En la dirección lateral. ¿Vale? Queda claro el tema del volcamiento, ¿no? ¿Por qué la losa impide el volcamiento? ¿O no queda claro? Y les pregunto ahí para que me digan, para saber. ¿Cuál es el volcamiento? Es que esta viga lateralmente le pasa algo como esto, se deforma así y se tuerce hacia el lado. Espera un poquito. Se me ha pegado un poquito el lápiz. Así, entonces, ¿qué es lo que le pasa a la viga cuando se vuelca? Le pasa algo como esto. Se mueve lateralmente de esta manera. Así, ¿cierto? Tiene un movimiento lateral hacia el lado y además tiene un giro torsional. Tiende a girar, ya a moverse lateralmente y a girar. Entonces, eso no se da cuando hay una losa, porque la losa es como si tuviera un arriostramiento, ¿ya? Un arriostramiento. O sea, ¿qué quiere decir? Que la losa lo que hace es como dejarle aquí un punto duro a la viga y la viga no se puede mover lateralmente. Es como si le pusiera un tope aquí. Imagínense que tuviera aquí un elemento y finalmente aquí un apoyo fijo. Entonces la losa le impide el movimiento, ¿ya? Lo restringe lateralmente. Entonces ya no puede producirse ese efecto. ¿Vale? Ahí sí o no. ¿Se entiende? Matías, Rodrigo, Sebastián. Sí, profe. ¿Sí? Sí, maestro. Entonces, ese es, ¿ya? Y cuando no hay volcamiento, la única posibilidad que tiene de falla una viga en flexión es lo que se llama la plastificación, ya que se forme una rótula plástica o el momento plástico, ¿ya? Esa es la única posibilidad, ¿ya? Entonces, la capacidad máxima que tiene la viga es esta. Cuando no hay volcamiento, es el momento plástico. Y el momento plástico es el producto de la propiedad Z, ¿cierto? El módulo Z. El módulo plástico por la tensión de fluencia. ¿Ya? Ese es el ZX. Entonces, bueno, aquí primero, previamente hay que hacer algunos cálculos porque hay que primero sacar las cargas, ¿ya? Las cargas sobre la viga. El peso propio de la viga, ¿cierto? El peso de la losa, eh, que está por metro cúbico. Entonces, lo multiplicamos por el espesor primero, ¿cierto? Y nos da una carga por metro cuadrado. Y después, para sacar la carga total, hay que sumar el peso de la viga más el peso de la losa. Y el peso de la losa que está por metro cuadrado, hay que multiplicarlo por el ancho tributario. Ya, como las vigas están separadas cada 2,5 metros, hay que multiplicarlas por ese valor, ¿cierto? Aquí está el 2,5 metros. Ahí está la separación correspondiente. Entonces, por eso que decimos que el ancho tributario también es 2,5 metros, ¿ya? Y en ese caso, finalmente la carga total, la carga muerta total son 1058 kilos por metro. Y si lo paso a toneladas por metro,
¿cierto? Dividido por 1000, eso da 1,06 toneladas metro. Esa es la carga muerta total. Y la carga viva es multiplicar la carga que me dan por metro cuadrado por el ancho tributario también de 2,5 metros. Y eso da 1500 kilos por metro. Si para pasarlo a toneladas metro lo divido por 1000, son 1,5 toneladas metro. Ahí están los dos valores, 1,06 y 1,5. Para sacar el Q último hay que aplicar la combinación de carga, ¿cierto? De 1,2 y 1,6, ahí está, y da 3,67 toneladas metro. Y el momento flector máximo se saca de esta manera, ¿cierto? El Q último por esto es una viga simplemente apoyada con carga repartida, así que es QL cuadrado octavo. Entonces, Q vale 367, el largo son 10 metros al cuadrado dividido en 8. Eso da 45,88 toneladas metro. Y aquí yo lo pasé a toneladas centímetros, porque me va a ser más útil en estas unidades. ¿Cómo lo hice? Un metro tiene 100 centímetros, entonces se multiplica por 100 y da el valor en toneladas por centímetro. 4.588 toneladas centímetros. Entonces, esto es lo primero, obtener a partir de las cargas cuál es el momento máximo, digamos, el momento para la carga última en la viga, la máxima flexión. Después lo que hay que aplicar es lo siguiente, lo que está aquí, ¿cierto? Que sabemos que tiene que cumplirse esta ecuación, que el momento último tiene que ser menor o igual a phi por mn, que es la capacidad o el momento nominal. El phi para flexión es 0,9. Entonces, como no hay volcamiento, el mn simplemente es igual al momento plástico, que es zx por fi, y reemplazo estos valores acá, ¿cierto? Da phi zx por fi. Aquí yo lo hice como desigualdad, pero también lo puedo ver como igualdad, o sea, el zx para que justo llegue al momento último. Ya también se puede ver así, más sencillo. Entonces de aquí tengo una ecuación para despejar lo que me interesa, que es cuál es el valor de zx que requiero. El zx es el momento plástico o el módulo plástico. Entonces este zx lo despejo de acá y me da que es mu dividido entre phi por fi. ¿Ya? Y aquí está el hecho de los cálculos, mu 4588, 0,9, el fi 2,53 y me da un valor en centímetros cúbicos, ¿cierto? El zx, que es el módulo plástico, tiene que valer mínimo 2015 centímetros cúbicos, ¿ya? Para poder cumplir con el momento último, ¿no es cierto?, la resistencia que requiero. Esta es como la resistencia mínima requerida. Ese era un requerimiento, y el otro es el de el momento de inercia, y ese viene por las deformaciones, ¿ya? Para cumplir con una cierta deformación admisible. Entonces, sí, esto también es algo importante, que las deformaciones no se verifican para carga última. Generalmente las deformaciones se verifican para cargas de servicio, ya no mayoradas. Entonces, para verificar la deformación no uso la combinación 1,2D más 1,6L, sino que simplemente D más L, ¿ya? Porque es una verificación que se hace para carga de servicio. Eso es importante, ya que la deformación no se verifica para carga última, sino para carga de servicio. Entonces tengo que sacar cuánto es la carga de servicio, que es simplemente QD más QL, ¿cierto? Y eso da 2,56 toneladas metro al sumar. Pero para hacer los cálculos necesito otras unidades, porque para obtener los valores en centímetros necesito que esto esté en kilos por centímetro. ¿Y cómo lo hago? Una tonelada son 1000 kilos, un metro son 100 centímetros, entonces ustedes multiplican esto por 1000 y lo dividen por 100, es como multiplicar por 10, ¿cierto? Da 25,6 kilos por centímetro. Ya, eso es la misma carga, pero expresado en unidades de kilos por centímetro. La deformación admisible tiene que ser L en 300, como L valía 10 metros, pasado a centímetros son 1000 centímetros, dividido en 300 da 3,33 centímetros. Y un dato que me daban en el enunciado es que para este caso de viga simplemente apoyada con carga uniforme repartida,
¿cierto? Con una carga Q aplicada aquí, ¿cierto? En ese caso, si esta es la longitud L, hay una fórmula para sacar el delta máximo, ¿cierto? La máxima deformación que se produce aquí en el centro. El delta máximo. Y la fórmula es esta que está aquí, es 5QL a la cuarta dividido entre 384E. Ya eso se puede sacar por métodos de análisis estructural que no los vamos a ver acá, porque sería muy largo el procedimiento, ¿ya? Pero hay tablitas donde uno puede sacar esa información, ¿cierto? Que para carga repartida, la deformación máxima es esa, ¿ya? Eso yo se lo di ahí como dato del enunciado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me queda una ecuación en función de Ix, que es la inercia. Entonces puedo despejar de esta ecuación la inercia. Si despejo la inercia, me queda finalmente esto, 5Qr a la cuarta, 384E por el delta admisible. Esa sería la inercia mínima. Y reemplazando los valores, aquí están todos los valores en kilos y centímetros, ¿ya? Entonces se me van los kilos y después de hacer todos estos cálculos me da un resultado en centímetros a la cuarta, que es 49.069. Entonces ahora la pregunta es ¿cuál perfil elijo? ¿Cierto? De la tablita. Entonces para eso, como habíamos visto en la clase anterior, y creo que hasta por ahí habíamos quedado, era que tomando en cuenta estos dos valores, ¿cierto? ZX mínimo tenía que ser 2015, ese es un 2, ¿cierto? 2015 y la inercia mínima 49.000, esto está en centímetros cúbicos. Y la inercia tenía que tener este valor de 49.069. Entonces la pregunta es ¿qué perfil sirve? Y para eso había que ir a la tablita de perfiles, estaba acá, ahí está, y empezar a ver, ¿cierto? Aquí hay que empezar a ver eh, qué perfil sirve, ¿ya? Habíamos llegado a la conclusión de que era el IPE 550, ¿ya? ¿Por qué no el IPE 500, por ejemplo? Si probamos con el IPE 500, ¿qué es lo que pasa? Que el ZX es 2190 y es mayor a 2015, así que por ese lado estamos bien. Pero cuando llegamos aquí a la inercia, ¿qué es lo que pasa? Que la inercia es 48.200 y para cumplir con la deformación admisible mínimo se requiere 49.069. Entonces aquí no estoy cumpliendo, por lo tanto ese no me sirve, ¿ya? Porque para que me sirva el perfil tiene que cumplir los dos requisitos, ¿cierto? Entonces me voy al siguiente más alto, que es el IPE 550. Entonces este sí cumple el Z, porque es 2780 y eso es mayor a 2015. Y la inercia también porque da 67.100 mayor a 49.069. Entonces el perfil elegido sería el IPE 550. ¿Ya? Eso es lo que habíamos comentado en la última clase. No sé si quedó más o menos claro el procedimiento, la forma en que se van haciendo los cálculos o alguna duda que tengan. ¿Cómo estamos hasta aquí, Matías? Rodrigo, ¿me sigue? Sebastián, ¿o no me sigue? Sí, todo bien. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? ¿Y Rodrigo? Sí, profe, todo ¿Sí? perfecto. Hasta aquí bien, ya. Ahora hay que hacer... Bueno, ese era el ejercicio que ya lo habíamos visto. Ya igual me dio un tiempito de repasarlo porque igual era importante que se entendiera bien el ejercicio. Ya este es un ejercicio simple, ya, y es un ejercicio de diseño. Ya, acordarse lo que hemos dicho otras veces, que diseño es, o sea, hay dos cosas que uno puede hacer cuando hace este tema del diseño. Ya, uno se llama verificación y la otra es diseño. ¿Ya? Verificación es cuando a uno le dan el perfil. Entonces le dicen, mire, aquí hay un perfil, no sé, IPX 550. Verifique si ese perfil está bien o está mal. ¿Ya? Y eso es, y verificar es súper sencillo porque es
ver si el momento nominal, ¿no es cierto?, multiplicado por phi es mayor que el momento de diseño y si cumple con la deformación y listo. No hay mucho que darse vuelta. En cambio, el otro problema es un poquito más complejo, ya que es el problema de diseño en sí. El problema de diseño es cuando no me dicen qué perfil es, ¿cierto?, o qué elemento de acero es. Entonces, como no me lo dicen, tengo que yo buscar un elemento que cumpla con todos los requisitos. Entonces, este problema es un problema de ese tipo, que es un problema de diseño, no es un problema de verificación, es un problema de diseño, ¿ya?, donde hay que elegir esto. Y la idea de esto es que más o menos ustedes tengan una idea, porque de esto también hay tablas de perfiles. Entonces, ustedes después pueden saber cómo elegir a partir de esta información, mirando esas tablitas, cómo elegir un perfil adecuado para un determinado diseño. Entonces ese era el ejercicio número 1. ¿Ya? Eh, Voy a ir de inmediato al segundo ejercicio y quizás me va a tener un poquito más en ese ejercicio, que no lo hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Esto es lo mismo que ya dijimos, solo que aquí está escrito en palabras, ¿no es cierto?, que el IPE 550 es el que cumple con los dos requisitos. Entonces ahora vamos a ir a otro ejemplo. ¿Ya? Este ejemplo es también de una viga simplemente apoyada, ¿cierto?, con carga uniforme, repartida, Q último, y esta viga es un perfil W 48 por 18 por 46. Los perfiles W son perfiles laminados, pero no europeos, sino norteamericanos, perfiles W. Y tienen la misma forma de los otros perfiles, o sea, también son de la forma así, son de esta manera. ¿Ya? Solamente que son importados, en vez de ser importados de Europa, son importados de Estados Unidos, ¿ya? Y en Estados Unidos le llaman así la serie W, los perfiles W. Entonces este perfil en particular es un W 18 por 46, ¿ya? ¿De dónde viene el nombre? De que la altura es 18, esto ellos usan sus unidades inglesas, ¿cierto? La altura es de 18 pulgadas, ¿ya? 18 pulgadas, una pulgada vale 2,54 centímetros, ¿cierto? Y 18 son, digo el tiro, 45,7 centímetros, digamos 46 centímetros de altura tiene, ¿ya? Y el otro dato que se da es el 46, es el peso del perfil por unidad de longitud, ya en unidades que usamos acá en Chile diríamos en kilos por metro, pero ellos no usan ese sistema de unidades, sino que usan las libras. Si no me equivoco, esto no recuerdo si eran libras por pie, parece que son eso, libras por pie, ¿ya? Nosotros lo usaríamos en kilos por metro, ¿ya? Pero eso para que sepan, ¿cierto?, que uno representa la altura y el otro parámetro representa el peso. Entonces, para esta viga, ¿qué es lo que se pide? Obtener dos longitudes, ¿ya?, de partida. Obtener las longitudes LP y LR, que vamos a recordar que son esas longitudes, LP y LR. Calcular el momento nominal y la carga Q última máxima si la viga se arriestra contra volcamiento a los cuartos de su longitud, ¿ya? Aquí no me dan la carga, ya no me dicen cuánto es Q último, sino que me piden que lo calcule, ¿ya? ¿Y cómo lo hago? En el fondo me dicen lo siguiente: ¿qué es lo que pasa si la viga se arriestra a los cuartos? ¿Ya? Dividimos la viga en 4 partes y se arriestra para que fuera del plano no se pueda volcar en esos puntos. Esos puntos que están ahí quedan fijos al volcamiento. De todos los puntos que están aquí con una cruz, todos esos quedan fijos al volcamiento en la parte B. Y con esas condiciones me piden determinar cuál sería el momento nominal, ¿cierto?, que soporta la viga, o el momento nominal de la resistencia que tiene, y la carga Q última máxima, ¿cierto?, que produce esa resistencia. La parte C
es lo mismo, ya, pero me piden además el coeficiente CB, se llama el coeficiente de momento, el momento nominal y la carga Q última máxima si la viga se arrostra contra volcamiento solamente en el centro. Primero se arrostraba a los cuartos, esta se arrostra solamente en el centro. Arrostrar quiere decir fijar, ¿cierto? Se fija solamente en el centro. Y la parte C es lo mismo, pero si la viga no tiene ninguna restricción al volcamiento, o sea, está totalmente sin ninguna restricción entre sus extremos. Entonces son tres condiciones distintas, ¿cierto? La parte B es que esté fija a los cuartos, ¿cierto? En los puntos que son en la cuarta parte de la longitud, en la mitad y 3/4. La parte C es fijo solamente en la mitad, en el centro, y la parte D es sin ninguna fijación. Entonces vamos a ver que el comportamiento de la viga cambia dependiendo de las condiciones que tiene, ¿ya? En cada uno de esos, para cada uno de esos valores, ¿ya? Estaba pensando que igual voy a hacer un pequeño repaso, creo que tengo que ir de la teoría, ¿ya? Para que recordar algunos temas, ¿ya? Esto tienen que haberlo visto ustedes en el curso de teoría, pero igual voy a refrescar quizás algunos conceptos para que se entienda mejor. Este era un resumen teórico que yo les hice del tema de la flexión, y que también esto tienen que haberlo visto en la clase de teoría, ¿ya? El tema de la rótula plástica o la plastificación. El tema del volcamiento, ¿cierto? Este es el tema del volcamiento, ya que la viga se puede deformar de esta manera si no está restringida el volcamiento. Y también el tema de el pandeo local. ¿Ya? El pandeo local quiere decir que se forma un abollamiento así local en el elemento porque es muy delgado. Ya puede pasar en las alas o en el alma de un perfil doble T, ¿ya? Y también de otros tipos de perfiles. Entonces hay que cumplir con ciertas relaciones de ancho-espesor para decir si el elemento es compacto, no compacto o esbelto, ¿ya? Entonces, resumiendo un poquito, antes de ir al detalle de todo esto, resumiendo un poquito, en flexión hay tres tipos de falla que puede tener una viga, ¿ya? Falla, ¿cierto? Como llevarla, ¿no es cierto?, a un estado límite. El primero es el de plastificación, ¿ya? Que se forma una rótula plástica, se plastifique la viga. El segundo es el tema del volcamiento, ¿cierto? Que pueda tener volcamiento, ¿ya? Y el tercer efecto es el del pandeo local, que puede ser pandeo local de las alas o pandeo local del alma. Entonces, en realidad una viga tiene varias posibilidades de falla y lo que nosotros vamos a ver aquí es, digamos, los diseños más simples, cuando se dan algunos tipos de falla y otros no, ¿ya? Generalmente, ¿qué vamos a suponer nosotros? Que la viga puede entrar en plastificación, se puede volcar, pero no vamos a entrar en los casos de pandeo local. O sea, vamos a asumir que las secciones son compactas. Y quiere decir que cumplen con ciertas relaciones entre el ancho y el espesor, las planchas, para poder evitar que exista pandeo local. No sé si estos temas los vieron en la teoría, o de esto habrán visto en la teoría, estos temas. El volcamiento, el pandeo local, la plastificación. Me imagino que los vieron, ¿ya? Por eso les pregunto. Sí, profe, en la última clase estábamos viendo estos puntos. Ya. O sea, el volcamiento lo vieron, me imagino que sí, tienen que haberlo visto. El pandeo local es algo que generalmente no se alcanza a ver muy bien, ¿ya? Pero también es otro efecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros vamos a diseñar aquí, pero generalmente con dos posibilidades, con la posibilidad de que la viga se plastifique o se vuelque, pero no con la posibilidad de que haya pandeo local, porque las ecuaciones se son un poquito más engorrosas. Entonces vamos a trabajar con las dos primeras fallas y para que no haya pandeo local hay que cumplir con ciertas relaciones mínimas de ancho-espesor, ya que lo vamos a ver aquí en el ejercicio.
Entonces, eso es lo que sucede, ¿ya? Y ese tipo de secciones que no tienen pandeo local se llaman secciones compactas, ¿ya? Hay secciones compactas para las alas y para el alma, ¿ya? Que son distintas. ¿Y por qué pasa eso también? Porque hay elementos que se llaman atiesados y no atiesados. ¿Habrán visto algo de eso en teoría, no? ¿Qué es un elemento atiesado y uno no atiesado? ¿O estoy hablando en chino? Sí, profe, en la última clase vimos lo que era lo que es un elemento atiesado. Y vimos como Atiesado. un pequeño ejemplo, pero no profundizamos mucho en el tema, sino que como que lo vimos nomás como en un paint. Ya. Voy a explicar lo que entonces. ¿Qué es un elemento atiesado? Un elemento atiesado se le llama, generalmente los elementos que son atiesados son las almas, los perfiles, ¿ya? ¿Por qué? De los doble T por lo menos. Porque están fijos, o sea, por ejemplo, aquí en este borde, el alma no se puede mover hacia cualquier lado, porque aquí esta ala de abajo la restringe. Lo mismo arriba, ¿cierto? No se puede mover en cualquier dirección porque esta ala la restringe. Entonces, cuando se produce el pandeo local, se produce una deformación como la que está aquí, que se parece un poquito, no es exactamente igual, pero se parece como si esto estuviera empotrado acá y empotrado abajo. Entonces se deforma lateralmente así, ya de esta manera. Este pandeo local o abollamiento también tiene una forma de abollamiento así, de esa manera, se produce así. En cambio, las alas de los perfiles doble T, por lo menos, ¿cierto? También esto ocurre con las alas de los perfiles ángulo o de los perfiles canal. Pueden sufrir el siguiente efecto, que también se deforman de esta manera, pero tienen bordes libres, ¿ya? Este que está aquí al lado derecho sería un borde libre. ¿Qué quiere decir un borde libre? Un borde que no tiene ninguna restricción, ¿cierto? No hay nada que lo restrinja a moverse. Entonces, este elemento se llama elemento no atizado, ¿ya? Y que tiene un borde libre. Generalmente uno lo podría asumir que aproximadamente es como que está empotrado aquí en esta parte y libre. ¿Ya? Es como un voladizo, así, la forma de formarse tiende a ser parecido a eso. Entonces esos son los elementos atiesados, los que tienen un borde libre, perdón, no atiesados, tienen un borde libre siempre, y los elementos atiesados tienen sus dos extremos eh, fijos, ¿ya? De partida, ¿qué se le llama elemento? Se subdivide un perfil en partes rectangulares, ¿ya? Por ejemplo, aquí este doble T lo subdividimos en las alas y el alma. Aquí el perfil tipo cajón también se le puede hacer lo mismo. Solo el perfil cajón tendría dos almas y dos alas, ¿ya? Y el perfil cajón es un caso especial en que todos los elementos están atiesados, no tiene ningún borde libre. Si ustedes comparan aquí, ningún borde es libre. En cambio, los perfiles doble T, los perfiles canal, los perfiles ángulo tienen estos bordes libres. Entonces, esos bordes libres hacen que el elemento tenga un comportamiento diferente y eso se le llama un elemento no atiesado. Si por ahí queda un poquito más claro lo que es atiesado y no atiesado. Sí, profe. ¿Sí? Gracias. Entonces, ¿qué es lo que interesa desde el punto de vista nuestro? Ya nosotros nos vamos a meter en el cálculo propiamente tal, sino que para en el fondo quitarnos de encima el efecto del pandeo local, vamos a ver que se cumplan algunos requisitos en las alas, ¿ya? Existe un parámetro que se llaman de esbeltez, pero no es la misma esbeltez de compresión que nosotros conocemos, sino que es una esbeltez que se llama esbeltez local, o también se le llama relación ancho a espesor. Entonces, por ejemplo, para las alas, ¿ya? Del perfil doble T, la relación ancho-espesor sería B, sería todo, no todo el ancho, sino que la partecita que se proyecta hacia afuera sería el ancho B dividido por el espesor, ¿ya? Y esto me da un factor que es adimensional, porque estoy dividiendo unidades de longitud entre unidades de longitud, ¿ya? Y ese factor se llama la esbeltez local del ala, ¿ya? Se le llama con la letra F porque todo esto viene del inglés,
¿cierto? F es flange, ¿cierto? Y son las alas, y W es web, que es el alma del perfil, ¿ya? Entonces, la relación para las alas de los elementos no atiezados es así, B partido por T. Y para las almas de las vigas, ya las almas se aplica lo siguiente: H es la distancia, no es la distancia total, no es la altura total del alma, sino que simplemente la altura del pedacito que queda aquí entre las alas, ¿ya? Y esa altura hay que dividirla por el espesor, que aquí le puse TW. Entonces la relación entre la altura y el espesor, H partido por TW, sería la esbeltez local del alma del perfil. Entonces, para que sea compacto tiene que cumplir con lo siguiente. Hay unos valores, hay una tablita en la norma ISC, la norma norteamericana, que es la base para nuestra norma chilena. Hay una tablita que dice cuáles son lo que se llaman las lambda P. Ya lambda P es la esbeltez compacta. Entonces, si la esbeltez del perfil es menor que lambda P, perdón, si es menor que lambda P, en ese caso el elemento no tiene pandeo local. ¿Ya? Y en los casos que nosotros vamos a ver, todos van a cumplir con esto, ¿ya? Y también la norma diferencia no da un solo valor de lambda P, sino que da valores de lambda P distintos si el elemento es no atiezado o es atiezado. Entonces, por eso es que las comparaciones hay que hacerlas bien, ¿no es cierto? Por ejemplo, si estoy estudiando el ala, que es un elemento que no está atiezado, que es no atiezado, tengo que usar la esbeltez compacta correspondiente a ese tipo de elementos que son no atiezados. Y si estoy estudiando el alma, que es un elemento atiezado, tengo que usar la esbeltez compacta, lambda P, correspondiente a esos elementos, ¿ya? Y hay otras situaciones que nosotros no las vamos a ver, que ahí entra otra esbeltez que se llama lambda R. Entonces esto, cuando ya la esbeltez es mayor que lambda P, va a haber pandeo local, y la pregunta es si ese pandeo local es elástico o inelástico, ¿ya? Y para decidir eso hay otro parámetro que se llama lambda R, que también viene en la norma. Entonces lo que nos va a interesar a nosotros, como nosotros vamos a estudiar solamente perfiles compactos, es que se cumpla esta relación, ¿cierto? Que la esbeltez local sea menor que el límite lambda P de la norma. Hay una tabla de la ISC que es la tabla B41B de la norma ISC 360, y yo aquí hice un resumen. Este es un resumen teórico, ¿ya? Un resumen de los valores que da esta tablita para diferentes casos, ¿cierto? Por ejemplo, para perfiles T y canales, para perfiles tubulares, rectangulares, para que sea en el fondo más legible, porque esto viene en la norma, pero de repente uno se confunde un poquito en la forma de leer la tabla, así que para que no hayan confusiones, puse aquí yo para varios perfiles, o digamos los más comunes, cuáles son los valores lambda P y lambda R que da la norma para para estos elementos, ¿cierto? Por ejemplo, para perfiles T y canales, la esbeltez de las alas se mide así: B partido por T, y la esbeltez del alma, H partido por TW. El límite lambda P es 0,38 por raíz de partido por FI, ¿ya? Para las alas. Y para el alma, que es un elemento atiezado, sería 3,76 raíz de partido por FI. Entonces ustedes pueden ver esta tablita, que yo traté aquí de resumirle. Esta tabla está en el resumen teórico, donde creo que es más fácil ver ese tema, ¿ya? Es más fácil entenderlo. Aquí está lo mismo para perfiles cajones y para perfiles tubulares, circulares. Ese es un concepto, ya que está ahí. Otro concepto es el coeficiente de momentos. No sé si han visto esto en la teoría, este coeficiente de momentos. ¿Les suena, no? Esta formulita. 12,5 por m máximo partido por 2,5, eso. ¿Alcanzaron a ver algo de esto en la teoría, no? El coeficiente de momento. No se acuerdan mucho. O no lo han visto, ¿no? A lo mejor no lo han visto. Yo no recuerdo, profe, haberlo visto. En la última Ah, clase no pude asistir, pero está grabado para poder revisarlo. ya.
Voy a explicarlo entonces, ¿qué es este coeficiente? ¿Ya? El coeficiente C sub B, ¿de qué se trata? Em, ¿Qué es lo que pasa con las fórmulas? Ustedes van a ver un poquito más adelante, hay unas fórmulas bastante complejas para el volcamiento, para la tensión de volcamiento. Una fórmula donde hay metida una raíz cuadrada, están metidos unos valores, unas propiedades torsionales, hay una serie de parámetros. El tema del volcamiento, me imagino que sí lo vieron, ¿no? En teoría, el fenómeno del volcamiento y la fórmula para sacar la tensión de volcamiento. ¿Vieron eso, no? Rodrigo, Diego, Matías. Sí, profe, a mí me suena, pero no estoy del todo seguro. Y ahí Sé lo que... vamos a mostrar. Mira, esta formulita la vamos a mostrar un poquito más adelante. Está. Deben haber visto algo como esto en la. Esta formulita. O algo parecido. Que tiene que ver con la tensión crítica de volcamiento. Esta. ¿Ya? Bueno, igual lo vamos a repasar un poquito. Entonces, ¿qué es el coeficiente de momento? ¿Qué es lo que pasa? Que esta fórmula, que es bastante compleja, o sea, compleja, complicada, que tiene altos factores metidos aquí y todo esto, esta formulita de la tensión crítica de volcamiento, se dedujo para una condición bien particular, que es que el momento es constante a lo largo de la viga. ¿Ya? Y eso se da teóricamente, pero es raro, son raros esos casos donde el momento es constante a lo largo de toda la viga. Generalmente el momento es variable. ¿Cierto? Si uno ve los diagramas de momento, las gráficas de momento son variables, o sea, uno no ve que la función momento es constante. Entonces, ¿cómo suplir un poco ese defecto que tiene la teoría? Para eso se inventó este parámetro C sub B, ¿cierto? Que ahora está incorporado aquí en la tensión crítica, pero cuando se dedujo teóricamente esta fórmula, no estaba incorporado este factor C sub B. ¿Ya? Entonces, este es un factor que toma en cuenta la variación del momento a lo largo de la viga. ¿Ya? Eso es lo que toma en cuenta. Entonces, ¿cómo se define? ¿Ya? Primero hay que entender lo que es la longitud de volcamiento o la longitud entre puntos de arriostramiento, ¿ya? Que puede coincidir con la longitud total de la viga o puede ser diferente al largo total de la viga, ¿ya? No necesariamente son iguales porque esta es la longitud entre puntos fijos al volcamiento. ¿Qué es lo que pasa? Esto sería en una viga que no tiene ningún punto fijo al volcamiento en su longitud. Pero ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, si la viga tiene un punto que está fijo al volcamiento en el centro. Imaginemos que tenemos la misma viga, pero hay un punto aquí en el medio que está fijo al volcamiento. Generalmente eso se hace una figurita como la que estoy mostrando aquí. ¿Ya? Esa X significa que fuera del plano la viga tiene ahí una restricción al volcamiento. O sea, ya no se vuelca en toda la longitud, sino que se vuelca en una longitud más pequeña. Si eso está justo en la mitad, o sea, tú no puedes decir que ese valor es LB. ¿Ya? Entonces esa sería la longitud de volcamiento y en este caso las dos son iguales. Si está justo en la mitad, las dos longitudes de volcamiento son iguales. ¿Vale? Entonces es la longitud entre puntos fijos al volcamiento y en los extremos siempre se considera que en los extremos de la viga generalmente hay elementos que fijan el volcamiento. Entonces no hay problema en eso. ¿Ya? Esos puntos se consideran siempre fijos al volcamiento. Puntos extremos. Entonces, dentro de esa longitud de volcamiento, uno puede tomar el momento en un cuarto de la longitud de volcamiento, en la mitad de la longitud de volcamiento y tres cuartos de la longitud de volcamiento. Y esos momentos, la norma le llama LMA, MB y MC. Y también dentro de ese tramo va a haber un momento máximo o un punto de momento máximo. Entonces, ese valor también se considera. Entonces, ¿cómo se calcula este CB o coeficiente de momentos? Se calcula de esta manera, 12,5 por el momento máximo, dividido entre 2,5 el momento máximo más 3 veces MA. MA es el momento en un cuarto de la longitud de volcamiento, 0,25 LB, más 4 por MB, que sería MB es el momento en la mitad de la longitud de volcamiento, en 0,5 LB,
más 3 veces MC, que MC es el momento en 0,75 veces la longitud de volcamiento. Entonces esos son los 3 o los 4 momentos que hay que sacar para poder calcular cuánto vale C sub B. ¿Vale? Es un parámetro numérico que en el fondo me dice qué tan variable es el momento a lo largo de la viga. Mientras más variable va a ser más grande, mientras más constante se va a acercar a un valor cercano a 1. Generalmente este valor siempre da mayor que 1. Y también algo importante es que para hacer los cálculos de estos momentos no se toma el signo, se toman los valores absolutos. ¿Ya? Todo esto se hace en valor absoluto. Ya no se toma en cuenta el signo que tienen estos valores. ¿Ya? Y ese es el coeficiente de momentos. ¿Ya? Es para tener en cuenta esa variación del momento a lo largo de la viga que no lo trae directamente o no lo traía directamente la formulita original, ¿ya? Para calcular la tensión de volcamiento, la tensión crítica. ¿Ya? Entonces todo esto se incorporó dentro de las fórmulas para tomar en cuenta ese efecto. ¿Ya? De ahí viene. ¿Vale? Igual esto lo vamos a ver después con cálculos cómo se hace. ¿Ya? Y ¿cierto? Ese es el concepto de C sub B. Y aquí también hay un concepto importante que lo voy a repasar, que tiene que ver con lo siguiente. Eh, Nosotros vamos a estudiar un solo caso. En el capítulo F de la norma ISC 360 hay varios casos de vigas con distintas formas y distintas posibilidades de falla. Entonces nosotros vamos a ver el caso más sencillito, que es el caso F2, que es vigas doble T, ¿cierto? Y canal simétricas con alas y almas compactas. O sea, en estos elementos no se puede producir el pandeo local. Pueden fallar por plastificación o por volcamiento, pero no van a fallar por pandeo local. ¿Ya? Ese es el caso que nosotros vamos a ver. Entonces, típicamente uno puede hacer un gráfico o una gráfica de el momento nominal de la resistencia, versus el LB. LB, acordarse que es la longitud entre puntos fijos al volcamiento. Y hay 3 comportamientos que pueden ocurrir. La plastificación, ¿cierto? Y el volcamiento, hay 2 tipos de comportamiento. El volcamiento con deformaciones y que se mantienen las tensiones dentro del rango lineal y elástico. Y otro volcamiento donde parte de la sección está en rango lineal elástico y otra parte ya ha pasado al rango de plastificación. O sea, es un tipo de volcamiento inelástico. ¿Ya? Entonces, están esos 3 eh, formas de falla que podría tener la viga. Y para poder diferenciar cuál es la que realmente se va a dar, existen unas longitudes que se calculan, ¿cierto? Que son la longitud LP y la longitud LR, que son límites de comportamiento. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa si la longitud de volcamiento es menor o es igual a LP? Yo sé que el elemento va a fallar por plastificación, no va a haber volcamiento, solamente va a haber plastificación y el momento de resistencia es el momento plástico, ¿ya? Que es el momento máximo de resistencia que puede tener una viga. O sea, el máximo momento nominal es igual al momento de plastificación o al momento plástico. Después, si yo le sigo aumentando la longitud entre puntos, la longitud de volcamiento o longitud no arrastrada, ¿ya? Lo que va a pasar es que aquí ya sí ocurre volcamiento y ese volcamiento podría ser inelástico o elástico. Entonces, para diferenciar entre los dos comportamientos está LR, la longitud LR. Si LB es mayor que LR, el volcamiento va a ser elástico. Y si es menor que LR, pero mayor que LP, va a ser volcamiento inelástico. Y dependiendo si estemos en cualquiera de estas 3 zonas, van a haber fórmulas distintas para calcular el momento nominal. ¿Cierto? Esta sería la zona 1, la zona 2 y la zona 3. ¿Ya? Esto sí deberían haberlo visto. No sé si habrán visto esto en la teoría. Disculpe que a cada rato les pregunte, pero es para saber bien si estas cosas las han visto o no. Este gráfico lo habrán visto.
en la teoría. ¿Les suena o no? El gráfico que diferencia los tres comportamientos. No, al parecer no, ¿no es cierto? No lo han visto. Entonces aquí es importante, ¿cierto? Se da esta longitud, perdón, estas tres longitudes LP y LR permiten diferenciar, ¿cierto? Saber si estoy, digamos, en el rango 1, en el rango 2 o en el rango 3. ¿Ya? Esa es la única finalidad que tienen LP y LR, diferenciar, ¿cierto? En cuál de esos tres intervalos estoy. Entonces, si estoy en el caso 1, ¿ya? Que es LB menor o igual que LP, entonces el momento resistente, el momento nominal, es simplemente el momento plástico. Por eso que el momento plástico se calculaba como Z o ZX por FI. Ese es el momento plástico. Entonces ahí el cálculo es sencillo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa aquí entre medio? Entre medio estoy con LB variando entre LP y LR, en el caso 2, donde el volcamiento es inelástico, y la fórmula para calcular el momento nominal es así. Ya es un poquito compleja, entra el factor C sub B, MP, ¿cierto? Este momento 0,7 FISX que tiene que ver con tensiones residuales que pueda tener el acero. No lo voy a explicar eso en detalle porque me perdería mucho en eso. Y aquí entra LB menos LP y LR menos LP. ¿Ya? Esto es una variación lineal en función de LB. ¿Ya? Por eso aquí está dibujado como en línea recta. ¿Ya? Porque es una variación lineal. Y este cálculo tiene que darme siempre menor que MP. Si me da mayor que MP, me quedo con MP. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que MP es como la cota máxima, el máximo. La máxima resistencia a la flexión que puedo tener es MP. No más que eso. ¿Ya? Ese es el tope máximo. Y el tercer rango de valores es cuando el volcamiento es elástico. ¿Ya? Y se calcula el momento resistente, el MN, de esta manera. Como una tensión crítica de volcamiento elástico por SX. SX es el módulo de flexión. ¿Ya? ¿Qué es el módulo de flexión? Para recordarse, el SX es el momento de inercia dividido por el valor I máximo. ¿Ya? Esto es algo que viene de la teoría de la flexión de vigas, ya de la fórmula de flexión o la fórmula de Navier. De ahí viene. Ahí lo vamos a mostrar con ejemplos. ¿Ya? Y el tema es que aquí lo que es un poquito engorroso de calcular es el F crítico, porque tiene esta formulita que está aquí, ¿ya? Donde entra C sub B, el módulo de elasticidad E, la longitud de volcamiento, RTS, que es un radio especial de giro, más lo que está acá. ¿Ya? Y hay una raíz acá. Esta raíz uno conservadoramente la puede aproximar a 1, ¿cierto? Y hacer una fórmula más simplificada como la que está aquí. Y si toma eso, está siendo más conservador en el cálculo. O sea, quedando del lado seguro, a eso me refiero. Aquí hay fórmulas para LP y LR. LP se calcula de esta manera, 1,76 RI raíz de partido por FI, LR de esta forma, ¿ya? Donde entran, hay unas variables X1 y X2, ¿ya? Que se calculan de esta forma, ¿ya? Es bastante... Cuando uno entra aquí en la parte de volcamiento elástico, la fórmula es un poquito engorrosa de manejar, ¿ya? Porque entran todos estos parámetros que están viendo aquí, ¿ya? J es el módulo de torsión o la constante torsional. C es una distancia entre las alas de los perfiles, H0, ahí hay varios parámetros para después hacer estos calculitos. ¿Ya? Lo importante es que, o sea, estas fórmulas uno las puede aprender y las puede manejar, ¿ya? Pero lo importante como concepto es tener claro esto de los tres rangos que puede tener el comportamiento en flexión. No sé si quedó claro esto, el tema de los tres posibilidades de falla que tiene una viga compacta,
la plastificación, el volcamiento inelástico y el volcamiento elástico. ¿Lo siguen? Sebastián, Matías, Diego. Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. ¿Esto lo han visto en teoría o no? A lo mejor no han alcanzado a llegar ahí. ¿Ya? No, profe, no, ¿cuál es que no habíamos alcanzado? No han alcanzado a llegar ya. Entonces, bueno, igual esta es la forma general de obtener la resistencia de una viga, ¿ya? Estas fórmulas se pueden demostrar, pero es bien engorroso la demostración, incluye un poquito de ecuaciones diferenciales y otras cosas, así que no me quiero dar ese trabajo ahora tampoco. Entonces, sí, es importante que estas son las fórmulas, ¿ya? Para poder trabajar en estos casos. Y aquí está explicado lo que es cada variable, ¿ve? Este resumen teórico que yo les hice eh, está bastante completo en el sentido que tiene varias definiciones acá de lo que es cada cosa. Lo que es J, la constante torsional, H0, la distancia entre centroides de las alas, eh, C sub W es un parámetro que se llama la constante de alabeo, ¿ya? Lo que pasa es que, ¿por qué es tan complejo el fenómeno del volcamiento? Porque mezcla flexión en el eje débil y además el tema de la torsión, ya que la torsión es algo que incluso nos alcanza a ver muchas veces en resistencia de materiales, en ramos así, ya, pero está incluido el efecto de torsión dentro de todo esto, ¿ya? Por eso que las fórmulas están un poquito engorrosas, ya tiene que ver con eso. Bueno, aquí les dejo yo otras cosas, ya casos más sencillitos, donde no hay volcamiento, ya, y el caso más sencillo de estos, esto no se lo voy a preguntar en la prueba, voy a estar tranquilo que no voy a hacer eso. Y el caso que es bien sencillo es el de los perfiles tubulares en flexión, ¿ya? ¿Por qué es bien sencillo? Porque si los elementos son compactos, las alas son compactas, el alma es compacta, o aquí se cumple una relación de diámetro a espesor, si es que se cumple esa condición de que los elementos son compactos, estos elementos no tienen falla de volcamiento. O sea, los perfiles tubulares no se vuelcan, no tienen volcamiento. Y si además decimos que son compactos, tampoco tienen pandeo local. Entonces la única posibilidad que tienen estos perfiles es la plastificación, ya que se plastifiquen. Y ahí el cálculo es más sencillo porque simplemente el MP es FI por Z. Entonces, ese es un caso simple. Ya los perfiles tubulares circulares o tubulares rectangulares es más sencillo el cálculo porque no están sometidos a volcamiento, ¿ya? Entonces eso es algo importante también. Y aquí también, esto lo saqué de un libro, una tablita donde me da distintos valores de C sub B para vigas simplemente apoyadas con cargas concentradas, en este caso, ¿cierto? Acá con cargas repartidas. Eh, por ejemplo, este sería el caso de que la viga no tiene ningún elemento fijo al volcamiento. Entonces, en ese caso, C sub B vale 1,32. Si está justo fijo en el centro y tiene una carga concentrada ahí, los valores C sub B ahí están, 1,67 y 1,67, etc. Entonces aquí esta tablita es bien útil para algunos casos de, para que uno no tenga que calcular el detalle de C sub B, que es un poco engorroso. Para esos casos viene esta tablita con ya, está hecho el cálculo para estos casos especiales, específicos, con carga repartida sin ningún punto de arrastramiento y con carga repartida con un punto de arrastramiento en el centro. Y los otros son casos de cargas concentradas, cargas concentradas aplicadas a lo largo de la viga. Esto es exactamente en los cuartos de la viga, esto es en los tercios, esto no recuerdo bien, también es en los tercios, etcétera. Entonces esta tablita sirve para, en algunos casos, uno puede, en vez de hacer el cálculo más detallado y más engorroso, si es que el caso cae dentro de la tablita, obtener rápidamente cuánto vale C sub B, el valor C sub B. Eso ya, todo eso, me extendí un poco en esto, aunque también lo vi creo que en la clase anterior, pero a beneficio de que se entienda un poco mejor la teoría que hay detrás, ¿ya? Detrás de este tema de la flexión. Entonces este resumen teórico, igual estudienlo para la prueba, ¿ya?
tiene todo lo que necesitan ustedes para poder hacerlo después o trabajarlo en la prueba. Bueno, ahora voy a volver al ejercicio. Ya espero que con toda esa explicación el ejercicio sea un poco más digerible ahora. ¿Ya? Entonces ahora vamos a entender, ahora ya sabemos lo que son LP y LR. Ya son longitudes para las cuales si está dentro de cierto rango, ¿no es cierto?, la viga se comporta o puede tener falla de plastificación, volcamiento elástico o volcamiento inelástico. ¿Ya? Para diferenciar esos tres comportamientos están estas longitudes LP y LR. Y después, ¿no es cierto?, aquí me dan distintos casos, ¿cierto? Que era lo que decíamos en el ejemplo, que es con arrastramientos en los cuartos, o sea, aquí, por ejemplo, estos puntos están fijos al volcamiento fuera del plano, y como están fijos al volcamiento, esos puntos que están fijos al volcamiento me reducen la longitud LB. En este caso, por ejemplo, LB vale 1,5, porque esa es la distancia entre puntos fijos al volcamiento. Y este ejemplo está hecho para que sea siempre la misma. Entonces, en este caso, LB vale 1,5. Eso es lo que vale LB. En el segundo caso, el de aquí, donde solamente hay un punto fijo al volcamiento en el centro, en ese caso, como el largo son 6 metros, ¿cierto? El LB vale 3 metros. Y en el último caso, como la viga no tiene ningún punto de volcamiento en toda la longitud, ningún punto fijo al volcamiento, la longitud LB vale 6 metros. Entonces eso es lo que hay que entender un poquito antes de hacer los cálculos. No sé si queda claro esto de por qué en cada caso el LB en este caso vale 1,5, en este caso vale 3 y en el último vale 6 metros. ¿Sí? ¿Queda claro eso o no? ¿Sí, profe? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, ese es un tema. Otro tema aparte es en la práctica, cómo yo sé que un punto está fijo al volcamiento. Ese es otro problema práctico, ¿ya? Y creo que eso lo comentábamos en alguna clase anterior. Eh, por ejemplo, cuando tenemos una losa, ¿se acuerdan del otro problema que había una losa acá arriba? Una losa de hormigón. En ese caso decíamos que no hay volcamiento. ¿Ya? Y si no hay ¿por qué no había volcamiento? Porque la losa restringe el volcamiento. En ese caso es lo mismo que decir que la longitud LB vale 0. ¿Ya? ¿Qué significa que LB valga 0? Que aquí en el fondo estoy lleno de estas crucecitas que en todos los puntos tengo fijo. O sea, la viga no puede salirse en ningún momento fuera del plano porque la losa la restringe en todos los puntos. Entonces decir que no hay volcamiento es lo mismo que decir que LB vale 0. La longitud LB vale 0. Ahora en la práctica, ¿cómo se logra eso? En un punto así como estos, se puede lograr de varias maneras. Por ejemplo, vamos a mostrarlo quizás en planta, es más fácil de entender. ¿Cierto? Si tuviéramos acá dos vigas en planta y queremos fijar un punto de volcamiento, por ejemplo aquí, lo que generalmente se hace. ¿Sabéis qué? Tengo una mala noticia. Lo que pasa es que estoy ahora en clase. ¿Puede bajar ahí el...? Ahí, gracias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estos puntos que están aquí, lo estoy aquí dibujando, se pueden fijar si en planta hacemos algo como esto. Por ejemplo, colocamos un elemento intermedio, que puede ser otro perfil más chiquitito, como un perfil ángulo, ¿cierto? Y después aquí hacemos una especie de cruces, ¿ya? Si hacemos eso, puedo considerar que este punto está fijo al volcamiento, donde llega la cruceta, y acá también. Esto es visto en planta, se puede hacer así, ya es una manera de hacerlo. Y también hay otra que se usa más en los puentes, que es hacer lo siguiente. Tengo dos vigas, ¿ya? Y quiero fijar en algún punto la viga al volcamiento. Puedo usar lo que se llaman unas crucetas, que son también perfiles, generalmente perfiles chiquititos, tipo ángulo, que se colocan de esta manera en diagonal entre las dos vigas, así.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando esto se quiere mover lateralmente, se lo impide este arrastramiento diagonal. Lo mismo el de acá. Cuando se quiera mover, este arrastramiento diagonal se lo impide. Entonces, si existen estas restricciones, ¿cierto? Esos puntos se pueden considerar que están fijos al volcamiento, ¿vale? Eso es cómo se logra en la práctica fijar el volcamiento. Ya no sé si queda más o menos claro esto, ¿no? Bueno, ustedes tendrían que verlo en algún plano, ¿no es cierto?, en una estructura, pero para que ustedes sepan, esas son formas prácticas en que se puede introducir un punto fijo al volcamiento, ¿vale? Bueno, vamos a continuar entonces con el ejercicio. Entonces, eso es lo primero, ¿ya? Vamos a ir entonces de a poquito. Me dan las propiedades de los perfiles, del perfil que vamos a utilizar, tiene estas propiedades, y necesito varios valores que me den, ¿ya? Sx es el módulo elástico, Nx, Zx es el módulo plástico, Nx, Si es el módulo elástico en Y. Acuérdense que el perfil tiene dos ejes resistentes, el eje X y el eje Y, por eso es que hay dos propiedades acá. Y sub I es el momento de inercia respecto al eje Y. RI es el radio de giro en el eje Y. RTS es un valor que también lo necesito en los cálculos, que aquí me lo dan como dato, 4,02 centímetros. J es la constante torsional. H0 es la distancia entre los centroides de las alas, o sea, por ejemplo aquí es 1,54, si saco justo ahí la mitad del valor y acá la mitad, H0 es esta distancia de este centroide del ala de arriba al centroide del ala de abajo, ¿cierto? Ese es el valor H0. H0, ¿ya? Y bueno, aquí está la dimensión del perfil, 46 centímetros, 18 pulgadas, y aquí están todas las otras dimensiones que tiene, ¿cierto? Y la forma que es así, un poquito redondeada en estos puntos. Entonces, todo esto es datos. Y todos estos datos los necesito después, o los voy a necesitar en los cálculos, ¿ya? Para poder hacer los cálculos correspondientes. Entonces, vamos a partir por lo primero, ¿cierto? Es verificar que el perfil es compacto, ¿ya? Compacto, acordarse que es que las alas y el alma tienen una esbeltez local menor que la esbeltez compacta, ¿ya? O límite que corresponde según la norma. Entonces vamos a partir por las alas. Ya vamos a mirando el dibujito para que quede claro dónde lo sacamos. Por ejemplo aquí, si miro el ala de abajo, 15,4 es la longitud total, pero la norma me pide calcular la relación ancho-espesor no con 15,4, sino con la mitad de este valor, ¿ya? Aquí, que sería este pedacito que sale en voladizo. Entonces lo calculo la mitad, ¿cierto? Serían 7,7 centímetros y lo divido por 1,54, que es el espesor que tiene aquí el perfil. Entonces la esbeltez del ala, B partido por T, da 5, un valor adimensional. Parece que esto es adimensional. Y tengo que ver cuál es el límite. El límite para el perfil I de la tabla correspondiente era este 0,38 raíz de E partido por FI. Entonces, como el E vale 2040, el FI 2,53, los dos valores están en toneladas por centímetro cuadrado. Y aquí al hacer los cálculos me da que esto es 10,8. ¿Qué quiere decir esto? Que el límite es 10,8, ¿cierto? Para el ala. Pero el valor que me da a mí al hacer el cálculo es 5. ¿Qué quiere decir eso? Que es un elemento compacto, ¿ya? O sea, que cumple con este tema de que la esbeltez es menor que el límite, ¿cierto? Que el 5 es menor que el límite, que es 10,8. Por lo tanto, el elemento es compacto y eso quiere decir que no tiene pandeo local, ¿ya? En el ala. Ahora me voy al alma, ¿cierto? Para sacar el alma tengo que hacer una operación aquí, la voy a mostrar con el dibujito para que se entienda mejor. Aquí está el perfil, ¿ya?
para sacar la esbeltez local del alma, no tengo que tomar, la altura total son 46, que está aquí, aquí lo voy a mostrar, 46 centímetros. Entonces no es tomar la altura total, sino que es la altura total menos los espesores, ¿ya?, de las alas. Y aquí hay un caso particular porque en este caso esto tiene una parte redondeada, ¿ya? Y según la norma tengo que descontarle toda esa parte redondeada, ¿ya? Y bueno, yo saqué de los catálogos estos perfiles hasta donde termina la parte redondeada. Hay un valor que se llama K, que vale 2,6. Entonces el H que se toma sería 46 menos 2 veces 2,6. Entonces es el H que tengo que tomar para la relación entre ancho y espesor, ¿ya? Y eso da 40,8. El espesor del alma es 0,91. Si uno divide 40,8 en 0,91, la esbeltez local del alma da 44,8. 44,8. Y el límite es 3,76 raíz de partido por FI. Reemplazando los datos, ese límite es 106,8. Entonces, de nuevo, llegamos a la conclusión de que esta esbeltez es menor que el límite. Por lo tanto, el alma del perfil, que es lo que estamos chequeando, también es compacta. También tiene un valor de esbeltez menor, por lo tanto, tampoco se pandea localmente. Entonces, chequeamos que no hay pandeo local, ni del ala ni del alma, ¿ya? Hay casos particulares que no lo vamos a ver en el curso, que son cuando se pandea el ala, pero no se pandea el alma, o viceversa, ¿ya? Pero nosotros vamos a ver solamente el caso en que ninguno de los dos se pandea, que en el caso son compactos, ¿ya? Eso es lo que estoy aquí verificando que no hay problema de pandeo local y que en el fondo esta viga solamente va a tener falla por volcamiento o plastificación. ¿Hasta aquí me siguen o no? ¿Hasta aquí estamos? Con el tema del pandeo local. En el fondo apliqué lo que conversábamos teóricamente, lo apliqué acá a un caso particular con números. O sea, le metí números ahí para que quede claro cómo se hacen esos cálculos. Ya no son cálculos complejos, son sencillos en general. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Rodrigo? Yo sí, Diego. profe, le voy ¿Sí? entendiendo bien. Creo. Ya, está aquí. Diego, Matías, ¿cómo estamos? Igual, profe, entendiendo ahí tampoco. Un poquito, ya. Hay que ir repasando la teoría. Ya, esto igual estudiense el resumen teórico, porque ahí está el resumen de lo que conversamos acá para poder entender bien lo que estamos haciendo. Entonces, una vez que ya está hecho este tema de verificar el pandeo local, nos vamos a calcular las longitudes LP y LR. Y aquí es simplemente aplicar fórmula. Ya, aplicar fórmula. Aquí no hay que aplicarlas bien nomás, ¿cierto? El LP 1,76 RI por raíz de E partido por FI. Entonces aquí reemplazo los valores. RI valía 328, el E 2040 y el FI 253. Entonces el LP da 163,9 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que si la longitud de volcamiento es menor que 164, digamos, aproximadamente, no va a haber volcamiento, solamente va a haber plastificación. Eso es el límite que me da el LP. Y el LR se calcula con esta formulita que es un poquito engorrosa. Depende de X1 y de X2. ¿Ya? Yo esto lo tomé directamente de la norma ISC, la norma de acero. Entonces aquí están los valores. Se necesita el J, ¿cierto? El J era la constante torsional. C, ¿cierto? Que es un valor que vale 1 cuando se trata de dobletez. C vale 1. Sx, que es el módulo de flexión en X, H0, la distancia entre los centroides de las alas. Entonces con eso sacamos estos valores, ya quedan bien chiquititos. De aquí me dieron, por ejemplo, el orden a la menos 4, y que también son adimensionales, o sea, no tienen unidades, valores sin unidades. El X2, 0,7 FI partido por E, ¿cierto? Ahí está el cálculo,
también de un valor bastante pequeño, y al reemplazar en la fórmula grande, en esta, ya ahí reemplacé todos los valores, 1,95, el RTS, y X2, que valía esto que está aquí, están todos reemplazados. Finalmente me da LR, que vale 520. Entonces, el LP, la longitud plástica de 264 aproximadamente, y el LR 520. Entonces, esas longitudes sirven para separar comportamientos. Si el LB es menor que el LP, estamos en el rango donde hay plastificación. Si el LB me da entre 164 y 520, quiere decir que hay volcamiento inelástico. Se aplica la fórmula correspondiente al rango número 2. Y si la longitud de volcamiento es mayor que 520 ¿ya? Centímetros, quiere decir que estoy en el rango de volcamiento elástico, donde se produce el efecto de volcamiento elástico, y hay que aplicar la fórmula del rango número 3. ¿ya? Y eso es. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver esto caso a caso. ¿ya? El primer caso es si la viga se arriostra a los cuartos, ya que lo vimos. Lo voy a dividir aquí para que se entienda mejor. Eso lo habíamos visto aquí en los dibujitos, para que quede mejor, más claro, los voy a mostrar de nuevo. Estos que están aquí. Entonces estamos en el caso B, ¿cierto? El caso B, o la parte B, es esta. Con la viga con puntos fijos al volcamiento en los cuartos. Entonces LB vale 1,5, ¿ya? 1,5 metros. Y 1,5 metros llevado a centímetros son 150 centímetros. Entonces aquí es donde empezamos a hacer las comparaciones. ¿ya? 150 centímetros es menor que la longitud plástica, que eran 163,9 centímetros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sea menor, que la viga no tiene volcamiento. Por lo tanto, la forma de calcular el momento plástico es sencilla, ¿cierto? Es simplemente, o sea, la fórmula de calcular el momento plástico, que es ZX por FI. Así de simple. Y ZX vale 1490 y FI 2,53. Entonces, si hacemos estos cálculos, da que el MN, el momento resistente de esta viga, que es el momento plástico, son 3.770 toneladas centímetros. ¿ya? Ese es el momento resistente de la viga en esas condiciones, si es que lo arriostramos en los cuartos. ¿ya? Estamos entonces aquí, voy a mostrar de nuevo el resumen teórico para que ustedes vean dónde estamos. A ver si vuelvo aquí. Voy a mostrar el gráfico, la gráfica, esta gráfica. Entonces, en este ejemplo nosotros llegamos a que el LP valía 164 aproximadamente y el LB nos dio 150. O sea, estamos en este rango, en el rango 1, ¿ya? Donde la resistencia del MN equivale al momento plástico, que es Z por F. ¿Vale? Eso es lo que hicimos acá recién. Entonces, esa es una de las cosas que me preguntan. Y la otra es la carga máxima. ¿ya? Estoy entretenido con el tiempo. Estoy viendo que me voy a extender un poquito, pero espero que no sea más allá de la 1:05, ¿ya? Para que me tengan un poquito de paciencia. ¿Vale? La idea es que se entienda. Así que me voy a extender un poquito, pero no mucho. No se preocupen. Hasta la 1. Voy a tratar de que sea hasta la 1. ¿Vale? Entonces, este es el caso A, era eso. Entonces, ¿qué es lo que me piden? Además de eso, me piden lo siguiente: obtener la carga máxima que aguanta la viga. Entonces, ¿cómo puedo obtener eso? Yo sé que para estas vigas simplemente apoyadas, el momento máximo vale QU por L al cuadrado octavo. ¿ya? Y también conozco la ecuación del método LRFD, en que MU tiene que ser menor o igual que phi por mn. Aquí lo voy a usar con igual, ¿cierto? O sea que la carga es tal que justo llego al phi mn, ¿cierto? Que es la resistencia multiplicada por el factor phi. Entonces puedo igualar el QL al cuadrado octavos con phi mn,
¿cierto? Y si hago eso, puedo despejar lo que me interesa, que es la carga máxima que aguanta la viga, que es el QU. Entonces, si despejo, da que QU vale 8, o phi mn por 8, dividido entre L al cuadrado. Y reemplazando los valores, el phi vale 0,9, mn 3770 toneladas centímetros, que lo sacamos antes, el valor 8, y la longitud de la viga, que son 6 metros o 600 centímetros. Y con eso da 0,054 toneladas centímetros, y si lo llevo a toneladas metros son 7,54 toneladas metros. O sea, el Q último máximo que soporta la viga en el caso B son 7,54 toneladas metro. Ya, eso es lo máximo que la viga aguanta. ¿Cómo estamos hasta aquí? Estamos muy variados, ¿no? Mucha teoría. ¿Cómo estamos con los cálculos? ¿Se entiende, no? Lo del Q último, la carga máxima. Sí, profe, yo creo que la verdad tendría que darle como otra vuelta después, como revisar de nuevo el video, pero yo Sí, creo que vamos bien. sí, ya. Bueno, de todas maneras sí hay que hacerlo. Aquí, ¿no es cierto?, está el MN, el Q último, ¿ya? Y eso lo hicimos todo esto para el caso A, ¿cierto? Para el caso A, que es el caso que va así. Algo que no comenté y que es interesante es lo siguiente. Voy a volver aquí a mi resumen teórico. Ustedes díganme la tendencia que ustedes ven. ¿Qué pasa si uno va aumentando la longitud LB? La longitud entre puntos arrastrados. ¿Qué es lo que pasa? ¿La resistencia aumenta o disminuye? Mientras más aumento la longitud LB, la resistencia aumenta o disminuye, mirando aquí el gráfico. La resistencia aumentaría, ¿no? Mira el gráfico, míralo bien. Por eso. ¿Aumentaría o no? Ah, no, pues estaría ¿Cuál es la disminuyendo. tendencia? Va disminuyendo, mira, si ve Sí, esta pues. va bajando, ¿no es cierto? Al avanzar hacia la derecha, esto va bajando. Y acá sigue bajando. Entonces, mientras más mayor es la longitud LB, entre puntos fijos al volcamiento, menor es la resistencia. O sea, le saco más provecho a la viga cuando tengo, tengo arrastramientos más cercanos, le saco más provecho a la resistencia de la viga. Cuando digamos, no puedo hacer eso, cuando tengo que aumentar la distancia entre puntos arrastrados, la resistencia de la viga va disminuyendo, va bajando. ¿Ves? Y mientras mayor es la distancia, menor es la resistencia, va bajando. Esta es una curva descendente, se va bajando la resistencia cada vez más. Y el máximo provecho que le puedo sacar es el momento plástico, que es la resistencia máxima. ¿Ya? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta ahora para lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué es lo que esperarían ustedes entonces? Miren, vean el proceso, lo que va pasando. En la parte B, esto está arrastrado y tiene un LB de 1,5. En la parte C, el LB son 3 metros, o sea, estamos aumentando el LB. Y después en la parte D, el LB todavía es más grande, 6 metros. ¿Qué esperarían ustedes? ¿Que la resistencia sea mayor en la parte B o en la parte D? En la parte B, por mayor La- cantidad de En la parte adiestramiento. B, ¿no es cierto? Porque es más chiquitita, la distancia entre los arrastramientos es más pequeña, entonces aquí hay mayor resistencia. Entonces lo que debiera ir pasando es que la resistencia vaya bajando, ¿ya? Y por lo tanto también, porque en cada una de estas preguntas me piden cuánto vale Q último. Entonces la carga que aguanta la viga también debería ir bajando. O sea, si tiene menos resistencia, aguanta menos carga. Entonces, ese es el proceso que vamos a ir viendo ahora. Entonces vamos ahora con la parte C, ¿cierto? La parte C me dice así: si la viga se arrastra solo en el centro, solamente tiene un punto fijo aquí en el centro, aparte de los puntos de los extremos. Entonces en ese caso, la longitud LB vale 3 metros.
3 metros, ahí está, ¿cierto? 3 metros o, si lo paso a centímetros, 300 centímetros. Entonces estoy en un caso entre que esta longitud LB queda entre LP y LR, ¿ya? Porque el LP vale 164, el LR es 520, entonces este 300 es un valor que está aquí entre medio. Entre medio. Entonces quiere decir que estoy, si vuelvo a mi gráfico acá, ¿cierto? Estoy aquí en este rango, o en el intervalo 2, ¿ya? En el intervalo 2, donde tengo un valor entre LP y LR, porque LP vale 164, LR 520 y el valor LB es 300, o sea, estoy aquí entre medio. Entonces, si estoy entre medio, tengo que ocupar ahora esta formulita, la segunda. Pero antes de saber eso, necesito calcular el coeficiente C sub B, el coeficiente de momento, porque no lo tengo. Una de las cosas que me pide en el enunciado es calcular C sub B. Entonces, todo lo que está aquí es el cálculo de C sub B. ¿Ya? Aquí está la fórmula del momento flector para una carga repartida, ¿cierto? Sería esto, QX medio por L menos X, ¿ya? Porque tengo que sacarlo en varios puntos, ¿cierto? La longitud de volcamiento son 3 metros, en la mitad del LB es 1,5, sería el momento B, el momento A en un cuarto, 0,75, y el momento C en 3 cuartos. Y el momento máximo sea que se produce aquí en el centro, justo ahí. Entonces aquí está ejemplificado cómo se calcula C sub B, ¿ya? Para este caso. Y esto lo saco en base a esta fórmula, que la tomo como dato. La fórmula del momento flector para una carga uniforme. Entonces aquí hago el reemplazo, esto es un poco tedioso, pero finalmente funciona, ¿cierto? El M máximo, el M en A, en B, en C, lo reemplazo aquí en la formulita, ¿cierto? Como me queda la variable Q arriba y abajo, la puedo simplificar en cada uno de estos valores y me da un valor numérico que da 1,3. C sub B en este caso vale 1,3. Ya esto no se lo voy a preguntar en la prueba, ya porque sería un poco largo, engorroso esto, pero aquí hay una demostración de cómo se calcula. ¿Ya? Si uno tuviera que calcular C sub B, ahí está mostrado cómo se calcula. ¿Ya? El momento nominal entonces ocupo la fórmula correspondiente, que es esta, la del estado 2 o la del caso 2, y reemplazo los valores. C sub B vale 1,3, MP 3770, que de nuevo MP, 07 FI 253, SX 1290. Tengo que cerciorarme que está todo en la misma unidad. Aquí estoy trabajando todo con toneladas y centímetros. Ya por eso que puedo hacer esto. LB vale 300, LP 164. Ahí lo aproximé, ¿cierto? LR 520 y el LP 164. Entonces, si ustedes hacen todo ese cálculo, les da que el momento es 4163, ¿ya? Pero ahí tengo que tener cuidado porque el momento plástico era solamente 3770, ¿cierto? Y no me puedo pasar del momento plástico, que es la resistencia máxima que tiene la viga. Entonces, si me da un valor mayor, me tengo que quedar con el momento plástico, con MP. ¿Ya? Entonces me quedo finalmente con que MN es igual a MP, 3770, ¿ya? Y me da que este momento es igual al de la parte B. Entonces, si es igual, cuando haga el cálculo de la carga máxima, me va a dar el mismo valor. 7,54 toneladas metro. Ya me da lo mismo, porque este valor coincide, ¿cierto? En la parte B, el MN valía 3770 y en la parte C también vale 3770. Ya, eso es porque en la fórmula aquí hay una advertencia, ¿ves? Aquí dice que el valor no puede ser mayor que MP. Entonces, si me da un valor más grande que MP, tengo que usar MN igual a MP y estoy en el mismo caso que en el caso 1. ¿Ya? Estoy en la misma situación que en el caso 1. Ese sería el caso B. ¿Ya? Y aguante que aquí viene el caso C. Este es el último. El caso C, ¿de qué se trata? Este que está acá, cuando no hay ningún arrastramiento
a lo largo de toda la viga. En ese caso LB son 6 metros o 600 centímetros y eso es mayor que LR. LR valía 520. Entonces aquí caigo, ¿cierto? El LB es mayor que LR. Entonces caigo en un caso como este, en el caso 3. ¿Ya? En el caso 3 que tiene todas estas formulitas que están aquí. Entonces aquí está hecho todo el cálculo correspondiente, no me voy a tener el detalle, es lo mismo, solamente que acordarse que todas estas fracciones son respecto a la longitud LB, como LB coincide con el largo total, por eso que son estos valores. Finalmente da que C sub B vale 1,14. Y el momento nominal se calcula con estas formulitas, que son la tensión crítica de pandeo cuando hay volcamiento, y para eso necesito calcular un cociente que es LB partido por RTS. Entonces acá están los valores, ¿cierto? Es un valor dimensional, 149,3. Y aquí reemplacé todos los valores, C sub B 1,14, este es el número pi al cuadrado, el 3,14, ¿no es cierto? El E 2040 toneladas centímetros, LB partido por RTS 149,3 al cuadrado más la raíz de lo que está aquí, ¿ya? Aquí hay un valor X1 que yo lo había calculado cuando calculamos el LR. Ya X1 era un valor bastante pequeñito que era 885 por 10 a la menos 4. ¿Cierto? Y LB partido por RTS al cuadrado, ahí está. Entonces después de sufrir un poquito con harto cálculo, y el F crítico da 1,64 toneladas centímetro cuadrado. Y el MN se calcula de esta manera como la tensión crítica por SX, ¿cierto? Y esto da 2116 toneladas centímetros, ¿ya? Que es menor que el momento plástico. Por lo tanto, me quedo con este valor, con el valor más pequeño. Y la carga máxima la calculo con las mismas ecuaciones de antes, solo que ahora me cambió el MN, ¿cierto? Como el MN ahora es 2116, al hacer todo el calculito da 0,042 toneladas centímetros y la carga máxima que aguanta para este caso es 4,2. ¿Ya? Ahí ven que disminuyó la carga máxima. ¿Ya? Y también disminuyó el momento resistente. El momento resistente era 3007 y algo, y aquí bajó a 2116. ¿Ya? Por lo tanto, mientras más largo, mientras más grande es la longitud entre puntos fijos al volcamiento, es menor la resistencia, va disminuyendo. Y aquí se ve también con la carga que aguanta 4,2. Perdón, un poquito resfriado. Y el otro aguantaba, está un poquito más arriba, la carga era 7,54. Entonces la carga bajó también, ¿cierto? Aquí era 3770 el MN, la carga 7,54 toneladas metro. Y para el último caso, bajó de 3770 el momento resistente a 2116 y la carga máxima de 7,54 bajó a 4,2. Ahí se ve el efecto que ocurre al ir aumentando la longitud entre puntos de arrastramiento, o sea que la resistencia va disminuyendo. Entonces este ejemplo, ¿qué objetivo tenía? Familiarizarlos un poquito con estas fórmulas, ya que son un poquito engorrosas. Esta igual es un poquito engorrosa, igual que la fórmula del LR, ¿ya? Entonces, bueno, familiarizarse con ella, que ustedes metan los números acá, se metan, puedan revisarla, ¿cierto? Para poder discriminar en el fondo cuando estoy en alguno de estos tres casos, ¿ya? Eso era un poquito el ejemplo 2, tenía que ver con eso, con un estudio más o menos práctico de cuándo se producen los tres casos, ¿cierto? La parte B era para el caso 1, la parte C para el caso 2 y la parte D para el caso 3, ¿cierto? Referido a esto, ¿cierto? A cómo varía el momento nominal de flexión, la resistencia a la flexión, cómo varía con la longitud entre puntos fijos al volcamiento. ¿Vale? Bueno, yo he hablado harto, no sé si quedó más o menos clara la idea de lo que presentamos. Igual hay que estudiarlo en detalle, tienen que ustedes meterse en las formulitas, revisarlas, pero espero que por lo menos la idea general haya quedado más clara.
Sí, profe. ¿Sí? Entonces, resumiendo un poquito, para ir terminando ya, eh, básicamente el ejemplo 1 era un ejemplo de un caso que solamente tenía plastificación, no hay volcamiento ni tampoco bandeo local. Y la idea de ese era un de diseño, ¿cierto? Diseñar el elemento que eh, cumplía con los requisitos del módulo plástico y la inercia. Y el caso 2 es un caso de aplicar las tres posibilidades que tiene para obtener la resistencia a la flexión, ¿cierto? Para el caso de un perfil compacto, que son el rango 1, plastificación, cuando la longitud de volcamiento es menor a LP. El caso 2, que es volcamiento inelástico, con la longitud de volcamiento entre LP y LR. Y el caso 3, que es el volcamiento elástico, con la longitud de volcamiento mayor a LR. ¿Ya? Entonces, esos son los tres casos o las tres posibilidades que puede tener una viga, ¿cierto? Una viga que no tiene problema de pandeo local. Ya vuelvo a repetirlo. Hay otros casos en que las vigas son más delgadas y podrían tener efectos de pandeo local en las alas y en el alma. Y para eso, el capítulo F de la norma ISC 360 trae, por eso que trae varios casos. Nosotros vimos ahí el F2, ya, pero trae hasta el F12, si no me equivoco, varios casos, considerando todas esas variables y también distintas formas de los perfiles ángulo, perfiles canal, etc. Entonces, para la prueba les recomiendo que lean el resumen teórico, igual, que lo estudien, lo entiendan, ¿cierto? Si tienen dudas me pueden ir preguntando. Y también estos ejercicios para que se pueda entender bien el tema del diseño de elementos en flexión, ¿ya? Para la flexión. Entonces, en la prueba va a haber un ejercicio, ¿ya? Por tiempo, igual como lo hicimos la otra vez. Va a haber un ejercicio bien acotado de alguna viga en flexión, donde hay que encontrarle su resistencia o verificar su resistencia. Eso sería el próximo día lunes. ¿Ya? No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, comentario. eh, Aunque no sea aquí de la materia, de otras cosas del curso. Esta prueba número 2 sería como la última evaluación que nosotros tendríamos, ¿cierto, profe? No, queda una. Ah, ya, 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 perfecto. Queda una, ya queda una evaluación, ya. Y de hecho yo les mandé un comunicado ayer que esa evaluación va a ser grupal. O sea, va a ser un trabajo como una tarea, pero hecha en Ah, grupos, ¿ya? Entonces yo les pedí que esta semana, a más tardar esta semana, se organicen en grupos de 5 personas como máximo y mínimo 4, entre 4 a 5 personas, ¿ya? Para trabajar en esos grupos. Porque va a ser un ejercicio que van a tener que desarrollarlo y entregarlo como una tarea, pero una tarea en grupo, hecha en grupo. Esa sería la última evaluación, ¿ya? Y seguramente va a ser para reafirmar algunos conceptos que hemos visto en el curso de diseño en compresión, tracción, compresión y flexión, que es lo que hemos visto en el curso, ¿ya? Esa sería la última evaluación, la evaluación 3, que lo más probable es que esté su entrega para la última semana de clases, ¿ya? Y que yo se las voy a dar durante la semana. Estén atentos porque yo les voy a dar durante la semana esa evaluación. eh, y la idea es que vamos a tener por lo menos, vamos a tener la prueba, después va a haber la clase de la última semana. Yo les voy a dar un tiempo más para que me lo entreguen, para dejar esa clase más que nada para aclarar dudas que puedan haber sobre esa tarea, sobre la última evaluación, la tarea 3. Sí, no, eso es para cumplir con el mínimo de 3 evaluaciones que se necesitan. Y también un poquito para reafirmar algunas cosas, para que en el fondo lo que hemos aprendido en el curso, en lo que alcanzamos a cubrir de la materia, quede más firme en los conceptos. Esa es la idea, ¿ya? Así que ahí van a tener que diseñar probablemente alguna pequeña estructura, que puede ser como un altillo, ¿cierto? Alguna estructura con losa colaborante o una estructura bien sencillita donde tengan que diseñar elementos en tracción, compresión y flexión, que es lo que vimos en el curso.
Bueno, algo que no les he comentado es que, bueno, no hay que echar la culpa a distintas cosas, pero debido a que hemos tenido hartas semanas de receso, feriados nuevos que han aparecido y otras cosas más, no se alcanzó a cubrir toda la materia del curso. Yo creo que dentro de la materia del curso, yo creo que en la teoría va a ser más o menos parecido. De lo que estaba como materia del curso para cubrir, se habrá cubrido entre un 60-70%, estimo yo. ¿Ya? Quedan temas, por ejemplo, diseño para esfuerzo de corte. Ya, yo no me voy a meter en eso porque en teoría no se ha alcanzado a ver y probablemente no se va a alcanzar a ver, o si se ve, se va a ver muy a la rápida en la última clase. Entonces no me voy a detener mucho en eso. Prefiero afirmar los conceptos que ya aprendimos, pero si a alguien le interesa más esos temas, ahí hay para profundizar en la norma, ¿cierto? Otras cosas. Pero en lo particular, en este curso me ha costado un poquito el hecho de que tengo que seguir el ritmo del profesor de cátedra, no puedo ir más rápido que él, entonces por eso que también no he podido ver más, o no se ha podido ver más materia, o cubrir más materia de la que hubiéramos querido, ¿ya? Pero más o menos de su programa yo estimo que un 70% de eso es lo que se ha visto, ¿ya? ¿Qué cosas quedarían? El diseño para esfuerzo de corte y quizás hablar un poquito, aunque sea un barniz, de las conexiones, ¿ya? Pero no a nivel teórico, sino que conexiones prácticas que uno puede ver cómo se hacen y conexiones con perno y soldadura, más orientados a algo más práctico. Así que eso es, ya, eso, comentarles eso, ya, pero no ha sido por no querer ir más allá, sino que yo he privilegiado el que en general se entienda la materia, ya, he privilegiado eso por sobrepasar mucha materia, porque también podría haber pasado mucha materia y irme por ese lado, pero finalmente no se gana mucho. Esa es mi experiencia, que cuando uno hace eso, no se gana mucho. Es preferible lo que se alcanzó a pasar, que sea bien entendido, bien comprendido y esté bien afianzado. Entonces, el último ejercicio que se va a dar, que es grupal, la idea es que quede bien, los conceptos queden bien firmes. Eso. Ya que no, que si no se alcanzó a cubrir todo, que por lo menos lo que se alcanzó a cubrir, eso quede bien establecido. ¿Ya? Eso sí, que la tarea de ustedes durante esta semana es organizarse, ¿ya? Ver con qué compañero o compañeras van a hacer su grupo y ojalá durante esta semana más tardar entregarme, o a más tardar el día de la prueba, entregar o decir con quién van a trabajar, ¿cierto? Armar los grupos para la última evaluación. Y para eso yo les dejé una planillita que es una planilla que se puede editar en forma colaborativa, donde en esa planilla ustedes pueden agregar su grupo. ¿Ya? Es una planilla de Excel que está en el sistema, está dentro del mismo comunicado el link de la planilla. El único cuidado que hay que tener es que si otros compañeros ya inscribieron su grupo y uno se va a inscribir debajo, no alterar la información que es de los otros compañeros. ¿Ya? Que a veces me ha pasado en otros cursos que le borraron o le copiaron encima el nombre de otra persona y le modificaron el grupo. Entonces hay que tener cuidado que en la parte que uno ingrese sus datos, no pase a llevar los datos de otros compañeros. ¿Ya? Eso es la única salvedad que hay que tener. Me imagino que en algún curso han trabajado con eso, ¿no? Con archivos colaborativos que los hacen entre varios. Sí, profe. ¿Sí? Sí, hemos trabajado, sí. Eso ya. Entonces aquí, bueno, esto es simplemente un archivo de inscripción para inscribir su grupo, ¿ya? Para que quede inscrito en una planilla. Así que eso, ponerse de acuerdo con los compañeros para que armen sus grupos de aquí a, ojalá, durante la semana. Profe, ¿dónde dijo que estaba la planilla Excel? Es una planilla de Excel. Mira, hay un comunicado que envié yo, el último Sí, comunicado, y ahí hay sí. un link. Hay un link que está marcado en color negro. No lo veo. Lo tengo aquí abierto. Ya. Que es la clase que dice clase previa a prueba número 2. ¿Esa es o no? Clase- No, es otro comunicado. Mira, aquí está en el reco. Déjame ver, creo que es que no tengo abierto el reco. Vamos a estar aquí. Abrir el reco.
En los anuncios está. Y dice, hay otro anuncio que dice inscripción de grupos para evaluación 3. Ese anuncio tienes que ver. Mira, aquí lo voy a mostrar como lo veo yo en la pantalla. Aquí. Ahí estoy mostrando mi navegador, no sé si lo ven. Sí, se ve, profe. Sí, profe, Ahí- yo lo pillé incluso. Este es el link, ese es el link, aquí está. Ustedes lo copian en su navegador, en una ventana, y ahí les debería llevar al archivo. ¿Ya? Y está editable porque le puse los permisos de edición y todo lo que corresponde. Es importante sí que cuando se metan sea con un correo que sea del UTEM, ¿ya? Porque siempre ese tipo de archivos, cuando son del UTEM, no permite que una persona fuera del UTEM, o sea, con un correo que no sea del UTEM, lo edite. ¿Ya? O a veces, o no, lo que hace es que me manda a mí un aviso de si doy permiso o no para eso. Entonces, para que le sea más expedito, es mejor que sea a través de un correo del UTEM, ¿ya? Que no lo hagan por su correo de Gmail o otro correo. A eso me refiero. Si están, generalmente va a funcionar si están metidos en el correo institucional, el del UTEM. Se meten ahí, al pinchar el link, ¿cierto? Como están metidos dentro del perfil de Google en su cuenta del UTEM, va a entrar directo. En cambio, si están metidos en el Gmail o en otro correo, digamos, no, ahí no va a entrar, va a pedir permiso. Va a enviar un aviso a mí para que dé permiso, ¿ya? Y no es que yo no quiera permiso, sino que puede que yo no vea el aviso rápidamente y que me demore un ratito en verlo, ¿ya? Así que es más directo que sea a través de la cuenta del UTEM. Ahí está, mira, se las voy a mostrar aquí. Entonces uno lo que tiene que hacer es copiar esto, abrir una ventanita, aquí, esto lo copia y les debiera aparecer aquí. Ahí está, hoja de inscripción de grupos, estructuras de acero. Entonces, esperar que se cargue un poquito. Y les debiera aparecer esto, ¿eh? Ahí está el grupo y ustedes ahí inscriben a sus integrantes. Ya está hecho para 5 personas máximo, debe tener el grupo, o 4, ya 4 o 5 personas. Entonces ahí ustedes van escribiendo inscribiendo sus grupos, ¿vale? Tiene alto espacio de la planilla, así que no hay drama en eso. Como les decía, el único cuidado es que si los compañeros aquí ya inscribieron algo, cuando ustedes escriban no le borren lo que los compañeros ya colocaron antes. Eso es lo único. ¿Vale? Sí, profe, Ahí ningún está. Así problema. que ahí se van contactando entre ustedes para ir armando los grupos. Ok, si no hay más, lo dejamos hasta aquí. Cualquier duda que tengan de los ejercicios, una vez que ya se metan más ustedes a calcularlo, a hacerlo, me escriben, ¿cierto? Por el Teams o por acá por el correo y yo les trataré de responder su consulta, ¿vale? Acordarse de la prueba es el próximo lunes, ¿ya? Para que lo tengan presente. Ok, nos vemos entonces. Acordarse de inscribir su grupo, eso no va. Nos vemos, que estén bien. Chao, profe, Profe, cuídese. una última pregunta. Sí, dígame. De casualidad, ¿podrá existir algún grupo de 6? Esas No, la idea es que casualidades de la sean de vida. 5. No, no, la idea es que Ya, sean de 5. 5 máximo. Sí, no. ya Sí, está bien, profe. sí. Sí, eso me da más pega a mí, pero prefiero que sean de 5 máximo. Porque imagínate, si ya con 5 es difícil que todos participen, y siempre hay uno que trata de irse usted sabe, a la cochihuahua, ¿ya? En 6 la tendencia es mayor. Entonces, ¿por qué lo hago de 5? Porque el grupo curso es muy grande.
Entonces, si hago grupos de A3 o de A2, olvídense, tengo que corregir una cantidad de tareas que es demasiada. Entonces, debido a que el curso es grande, por eso es que amplié a 5, grupos de 5, porque normalmente yo trabajo en grupos de A3, de A2, digamos, en cursos de 30 personas, de 25 personas. Pero en esto, como son 40, es mejor trabajar con un grupo grande para no tener tantas cosas que corregir. Pero hay que respetar el límite de 5. 5 para que sí, todos trabajen y nadie... ya. Y también lo otro que también a veces les digo a los compañeros es que si ustedes inscriben, por ejemplo, 5 compañeros y de esos 5 trabajaron 3 o trabajaron 4, ustedes tienen todo el derecho después en el archivo de tarea, cuando escriben los integrantes, no los incluyan a esos que no trabajaron. ¿Ya? ¿No? Y yo voy a entender que esos compañeros no trabajaron. Si ustedes inscriben 5 compañeros y no ponen a los 5, sino que ponen 4, yo voy a entender que ese que no pusieron, o esa persona que no pusieron es porque no trabajó, ¿ya? No aportó al grupo. Vale, ellos les voy a dar un ejercicio en que es necesario que participen varias personas, para que así todos puedan trabajar y se pueda trabajar en grupo. ¿Ya? Eso, no sé si tienen alguna otra duda, consulta. ¿No? Si no, lo dejaríamos hasta aquí. Ya nos veríamos en la prueba. Ok, nos vemos, que estén bien. Chao, profe, cuídese. Chao, Chao, Lorenzo, profe, buena semana. que esté bien. Chao, nos vemos.